buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Nancy y es un verdadero honor estar con ustedes en este espacio de formación académica. Sean bienvenidos al Diplomado en Interpretación, Redacción y Argumentación Jurídica, un programa diseñado especialmente para fortalecer sus competencias profesionales en 3 áreas clave del derecho: la interpretación de textos legales, la redacción jurídica profesional y la argumentación jurídica con técnicas de persuasión. Este diplomado está organizado en 4 módulos principales, que se desarrollarán en 4 días consecutivos, un módulo por día, a través de Zoom. Permítanme mencionar brevemente los 4 módulos que recorreremos juntos. Módulo 1. Interpretación jurídica y análisis de textos legales. Módulo 2. Redacción jurídica profesional. Módulo 3. Argumentación jurídica y técnicas de persuasión. Módulo 4. Taller integral de casos jurídicos. Queremos agradecer de manera muy especial a las empresas Practice SAC y Craptica, que auspician este diplomado y confían en la educación como una herramienta esencial para el crecimiento profesional. En este momento vamos a dar unos instantes para que más participantes puedan ingresar y así asegurarnos de que todos estén listos para iniciar sin interrupciones. Aprovechen este tiempo para acomodarse, verificar su conexión y tener a la mano sus materiales de apoyo.
bien. Nuevamente mi nombre es Nancy, y es un gusto darles la bienvenida formal al inicio de nuestro primer módulo. Hoy trabajaremos en el módulo 1, Interpretación jurídica y análisis de textos legales. Este módulo es la base de todo el diplomado, porque nos permitirá comprender cómo se construye el sentido de las normas, cómo se resuelven problemas de ambigüedad y cómo se aplican distintos métodos de interpretación jurídica. Por ello, los invito a estar muy atentos, tomar notas y aprovechar al máximo las intervenciones, porque todo este conocimiento les será útil no solo en este diplomado, sino en su práctica profesional diaria. Dicho esto, es un placer presentarles a nuestro docente, el profesor Mateo, quien estará a cargo de conducir esta sesión. Él nos guiará en este recorrido académico, compartiendo no solo teoría, sino también experiencias y recomendaciones que enriquecerán su aprendizaje. Profesor Mateo, le cedo la palabra para dar inicio. Bienvenidos a este primer módulo de nuestro diplomado. Me alegra mucho que estén conectados y listos para iniciar este recorrido de aprendizaje. Agradezco a Nancy por la apertura y por acompañarnos en este inicio del módulo 1, Interpretación jurídica y análisis de textos legales. Y ahora sí, arrancamos con el primer tema, alcance y finalidad de la interpretación jurídica. ¿Qué entendemos por interpretación jurídica? La interpretación jurídica es el proceso racional y metódico por el cual determinamos el sentido y alcance de una norma o disposición jurídica. El derecho se expresa a través del lenguaje, y el lenguaje nunca es perfecto. Puede ser ambiguo, vago, incompleto o incluso contradictorio. Un error común es pensar que interpretar es simplemente leer tal cual lo que dice la norma. En realidad, cada vez que aplicamos un texto jurídico estamos interpretando, incluso si creemos que es obvio. Ejemplo sencillo. Una norma dice, se prohíbe el ingreso de vehículos al parque. Ahora pensemos juntos, ¿qué es un vehículo? ¿Incluye una bicicleta? ¿Un coche de bebé? ¿Un monopatín eléctrico? Como ven, hasta lo que parece más claro requiere interpretación. Alcance de la interpretación jurídica. La interpretación no se limita a los jueces. También la realizan abogados, legisladores, funcionarios y ciudadanos. Abarca todos los niveles del derecho, desde contratos privados hasta constituciones. Sirve no solo para aclarar dudas, sino también para garantizar que el derecho sea coherente con los valores de justicia y seguridad jurídica. Además, la interpretación actúa como un puente. Conecta lo general de la norma con lo particular del caso concreto. Finalidad de la interpretación jurídica. Las principales finalidades son asegurar la correcta aplicación del derecho, resolver ambigüedades y vacíos normativos, adaptar la norma a la realidad concreta, mantener la coherencia interna del sistema jurídico, promover justicia y equidad, porque las normas deben aplicarse de manera razonable. Ejemplo. Imaginemos que un reglamento universitario establece: los alumnos deben asistir puntualmente a clase. ¿Qué significa puntual? ¿Estar en el aula a la hora exacta o llegar 5 minutos después todavía cuenta como puntualidad? Aquí es donde entra la interpretación. Darle a ese término un sentido operativo que pueda aplicarse en la práctica. Consejos prácticos para interpretar. No quedarse solo en la lectura literal. Preguntarse siempre, ¿qué quiso expresar realmente el legislador o el redactor? Analizar el contexto de la norma y su relación con otras disposiciones. Usar distintos métodos de interpretación según la necesidad: literal, sistemático, histórico, teleológico. Recordar que interpretar es comprender y justificar. No inventar ni tergiversar. Les hago una pregunta rápida. ¿Alguna vez han leído un contrato, un reglamento o una ley y han sentido que no estaba del todo claro qué significaba? Si les ha pasado, pueden escribir un sí en el chat o levantar la mano en Zoom. Así veremos que la necesidad de interpretar no es algo teórico, sino algo muy real en nuestra experiencia. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer una pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar o responder en el chat. Pregunta: ¿cuál de las siguientes es la finalidad principal de la interpretación jurídica? A. Repetir de manera literal lo que dice la norma. B. Determinar el sentido y alcance de las disposiciones jurídicas. C. Crear normas nuevas en lugar del legislador. D. Omitir las normas que no resulten claras.
La respuesta correcta es la B, determinar el sentido y alcance de las disposiciones jurídicas. Porque la interpretación no inventa ni elimina normas, sino que aclara y precisa su significado para que puedan aplicarse adecuadamente. Ya entendimos qué es la interpretación jurídica, su alcance y para qué sirve. Ahora bien, ¿cómo se distingue de otros procesos muy cercanos, como la integración o la aplicación del derecho? Ese será justamente nuestro siguiente tema. Acabamos de hablar sobre el alcance y la finalidad de la interpretación jurídica. Ahora avancemos al segundo tema. Diferencias entre interpretación, integración y aplicación del derecho. ¿Por qué es importante distinguir estos conceptos? Muchas veces en la práctica jurídica se confunden estos tres procesos. No son lo mismo, aunque están relacionados. Si no los diferenciamos bien, podemos cometer errores metodológicos al resolver un caso. Interpretación jurídica. Como vimos en el tema anterior, la interpretación consiste en atribuir un sentido y un alcance a una norma existente. Su punto de partida siempre es un texto jurídico que ya está escrito. Ejemplo, una ley que usa el término vehículo, y debemos determinar si incluye bicicletas o no. Integración del derecho. La integración se da cuando no existe una norma aplicable de manera directa al caso. Aquí el jurista busca llenar un vacío legal mediante o principios generales del derecho, o la analogía con otras normas, o la doctrina o la jurisprudencia como guías. Ejemplo, si aparece una nueva tecnología, como los drones, y la ley de tránsito no menciona nada sobre ellos, debemos integrar el sistema jurídico para decidir cómo regular su uso. Aplicación del derecho. La aplicación ocurre cuando una norma ya interpretada se utiliza para resolver un caso concreto. Es la fase en la que pasamos de la teoría a la práctica. Ejemplo, un juez aplica el artículo de una ley de arrendamientos para decidir un conflicto entre arrendador e inquilino. Comparación entre los tres procesos. Podemos verlo así. Interpretación, determinar qué significa la norma. Integración, completar lo que falta cuando no hay norma. Aplicación, usar la norma en un caso real. Una metáfora. La interpretación es como entender las reglas del juego. La integración es como decidir qué hacer cuando surge una situación no prevista en las reglas. La aplicación es como jugar el partido siguiendo esas reglas. Ejemplo, imaginemos un reglamento que dice, está prohibido el uso de celulares en clase. Interpretación, celulares incluye tablets, computadoras portátiles. Integración. El reglamento no menciona relojes inteligentes. ¿Se integran dentro de la prohibición? Aplicación. Un profesor sorprende a un estudiante usando su celular y le aplica la sanción correspondiente. Les propongo un ejercicio mental rápido. Piensen en un caso en el que la ley no decía nada sobre una situación concreta y, sin embargo, el juez o el abogado tuvo que resolverlo. Si tienen un ejemplo, pueden escribirlo en el chat. Eso nos ayudará a ver cómo la integración es tan importante como la interpretación y la aplicación. Vamos a reforzar con una pregunta. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la integración del derecho? A. Aclarar el sentido de una norma existente. B. Completar un vacío legal cuando no hay norma aplicable. C. Resolver un caso aplicando directamente una ley. D. Redactar un contrato de manera más clara. La respuesta correcta es la B. Completar un vacío legal cuando no hay norma aplicable. Porque la integración es justamente el proceso que entra en acción cuando el sistema jurídico no tiene una respuesta directa a un problema nuevo o imprevisto. Ya vimos la diferencia entre interpretar, integrar y aplicar el derecho. Ya vimos qué significa interpretar y cómo se diferencia de integrar y aplicar el derecho. Ahora avanzamos al tema 3. Los métodos de interpretación jurídica. Estos son las herramientas que utilizamos para darle sentido a los textos legales. ¿Por qué necesitamos métodos? Porque el lenguaje es imperfecto, puede ser ambiguo, vago o contradictorio. Si cada intérprete usara solo su criterio personal, habría inseguridad jurídica. Los métodos son criterios aceptados en la tradición jurídica que nos permiten justificar mejor nuestras decisiones. Interpretación gramatical o literal. Se centra en el significado común de las palabras. Busca entender el texto tal como está escrito. Ventaja, da certeza porque se ajusta al lenguaje empleado. Limitación, el lenguaje puede ser insuficiente o anticuado. Ejemplo,
Una norma dice, prohibido estacionar vehículos en la acera. Interpretación gramatical. Vehículo todo objeto motorizado de transporte. Pero, ¿incluye bicicletas? ¿Un scooter eléctrico? Interpretación sistemática. Analiza la norma en relación con el resto del ordenamiento jurídico. Busca coherencia dentro del sistema. Ventaja. Evita contradicciones entre normas. Limitación. Requiere tener una visión amplia del ordenamiento. Ejemplo. Un artículo de un reglamento menciona residencia permanente. Interpretación sistemática. Revisamos otras normas de extranjería o registro civil para ver qué significa exactamente permanente. Interpretación teleológica o finalista. Examina la finalidad, espíritu o propósito de la norma. Se pregunta, ¿para qué fue creada esta norma? ¿Qué problema quería resolver el legislador? Ventaja, adapta el derecho a la realidad social. Limitación, puede dar margen a interpretaciones subjetivas. Ejemplo, una ley prohíbe fumar en lugares cerrados. Interpretación teleológica. La finalidad es proteger la salud pública, por lo tanto, también se prohíben espacios semicerrados, aunque no estén mencionados. Interpretación histórica. Considera los antecedentes, debates legislativos y contexto histórico en que nació la norma. Ventaja. Ayuda a entender la intención original del legislador. Limitación. A veces el contexto histórico ya no corresponde a la realidad actual. Ejemplo. Una disposición de principios del siglo XX que regula carros de tracción animal. Interpretación histórica. Entendemos que se refería a los medios de transporte de esa época, no a los actuales. Comparación de los métodos. Grammatical significado literal. Sistemático relación con otras normas. Teleológico finalidad o propósito. Histórico contexto de origen. Ningún método es absoluto. En la práctica se suelen combinar para fortalecer la interpretación. Vamos a hacer una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para responder mentalmente o en el chat. Pregunta: ¿qué método de interpretación se centra en la finalidad y propósito de la norma? A. Grammatical. B. Sistemático. C. Teleológico. D. Histórico. La respuesta correcta es la C. Teleológico. Porque este método busca el espíritu de la norma, el objetivo social o jurídico que se persigue con su creación. Ya conocemos los principales métodos de interpretación, pero surge una nueva pregunta. Además de los métodos, ¿qué otras herramientas tenemos para interpretar correctamente? Ya hemos visto los principales métodos de interpretación: gramatical, sistemático, teleológico e histórico. Ahora pasemos al tema 4, los principios generales del derecho como herramientas interpretativas. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son ideas fundamentales, valores y criterios básicos que inspiran todo el ordenamiento jurídico. Funcionan como una especie de brújula o de espíritu del derecho, que orienta la interpretación de normas específicas. Aunque no siempre estén escritos de forma explícita en una ley, se consideran parte del derecho y tienen fuerza normativa. Ejemplo, la buena fe. No siempre aparece en cada contrato o código, pero orienta cómo deben comportarse las partes en sus relaciones jurídicas. Función de los principios en la interpretación. Complementar las normas escritas cuando hay vacíos o silencios legislativos. Orientar la lectura de las leyes hacia soluciones más justas y coherentes. Evitar interpretaciones absurdas o contrarias a la equidad. Dar estabilidad al sistema jurídico porque los principios son más duraderos que las leyes que cambian constantemente. Principios más usados en la interpretación. Buena fe. Las partes deben actuar con honestidad y lealtad. Equidad. Aplicar la norma de manera justa y balanceada. Igualdad. Tratar igual a quienes están en igualdad de condiciones. Proporcionalidad. Que las medidas jurídicas sean adecuadas y no excesivas. Legalidad. Todo ejercicio de poder debe basarse en la ley. Ejemplo práctico. Supongamos que un reglamento escolar dice: los alumnos serán sancionados por llegar tarde a clase. ¿Un alumno que llega un minuto tarde merece la misma sanción que otro que llega una hora después? Aquí entra el principio de proporcionalidad, que nos ayuda a interpretar que las sanciones deben graduarse según la gravedad de la conducta. Otro ejemplo. Un contrato comercial no menciona qué pasa si el cliente paga unos días después de la fecha. Aplicamos el principio de buena fe.
Si el retraso es mínimo y no afecta de forma sustancial, no debería haber una sanción desproporcionada. Principios como límite al poder. Los principios también protegen a los ciudadanos frente al abuso de normas rígidas o ambiguas. Ejemplo: si una autoridad interpreta una ley de manera demasiado estricta que perjudica derechos básicos, podemos recurrir al principio de dignidad humana o de proporcionalidad para frenar esa interpretación. Consejo práctico. Cuando tengan dudas interpretativas, pregúntense: ¿qué principio general del derecho me puede ayudar a encontrar la solución más justa? ¿Estoy leyendo la norma en un sentido coherente con valores como la equidad, la buena fe y la dignidad humana? Esto evita aplicar el derecho de forma mecánica y sin sensibilidad social. Les propongo algo. Piensen en una situación real o hipotética en la que aplicar estrictamente la letra de la norma hubiera generado una injusticia. ¿Qué principio general creen que pudo corregir esa interpretación? Pueden escribirlo en el chat o levantar la mano. Vamos a reforzar este tema con una pregunta. Tienen 10 segundos para pensar o responder en el chat. Pregunta: ¿cuál de los siguientes es un principio general del derecho que orienta la interpretación? A. La buena fe. B. El artículo 12 de un código específico. C. La firma de un contrato privado. D. La voluntad unilateral de una de las partes. La respuesta correcta es la A, la buena fe. Porque la buena fe es un principio general que, aun sin estar expresamente escrito en todas las normas, orienta la interpretación y aplicación del derecho en prácticamente todos los sistemas jurídicos. Ya hemos visto cómo los principios generales del derecho ayudan a guiar la interpretación. Pero incluso con esos principios nos enfrentamos a una gran dificultad. El lenguaje jurídico no siempre es claro. Por eso, en este tema abordaremos 3 problemas fundamentales: la ambigüedad, la vaguedad y la indeterminación. ¿Por qué es importante este tema? Porque el derecho se expresa mediante palabras, y las palabras no siempre son precisas. Una sola palabra mal entendida puede cambiar el resultado de un juicio, la validez de un contrato o la aplicación de una sanción. Los juristas deben estar entrenados para identificar estos problemas y resolverlos con técnicas de interpretación. Ambigüedad. Ocurre cuando una expresión tiene 2 o más significados posibles. Una norma dice: se prohíbe el ingreso de vehículos al parque. ¿Vehículos incluye bicicletas, patinetas eléctricas, un coche de bebé? La ambigüedad exige que aclaremos cuál es el sentido correcto en ese contexto. Tipos de ambigüedad. Léxica, una palabra con varios significados: banco, asiento o institución financiera. Sintáctica. La estructura de la frase genera confusión. Se prohíbe ingresar con armas o animales peligrosos. ¿Los animales siempre están prohibidos? ¿O solo si son peligrosos? Vaguedad. Aparece cuando una palabra tiene un significado difuso, sin límites claros. Ejemplo: el trabajador recibirá una remuneración justa. ¿Qué significa justa? Puede ser diferente para el empleador y para el trabajador. Otro ejemplo: el Estado garantizará un nivel adecuado de vida. ¿Qué es adecuado? Depende del contexto y del criterio del intérprete. La vaguedad es inevitable, porque el derecho no puede definir absolutamente todo con exactitud. Pero el intérprete debe reducir ese margen de incertidumbre. Indeterminación. Se refiere a los vacíos o silencios del derecho, donde no queda claro cómo aplicar una norma a un caso específico. Ejemplo: una ley de tránsito regula automóviles y motocicletas, pero no dice nada sobre los drones de reparto. ¿Qué pasa entonces? Aquí, la indeterminación obliga a usar la integración del derecho y los principios generales para encontrar una solución. Diferencias entre los 3 problemas. Ambigüedad, 2 o más significados posibles. Vaguedad, un significado difuso, poco preciso. Indeterminación, ausencia de regulación o vacío normativo. Ejemplo combinado. Un reglamento dice: se sancionará a los alumnos que lleguen tarde de forma reiterada. Ambigüedad, ¿qué significa tarde? Vaguedad, ¿qué es reiterada? ¿2 veces? ¿3? ¿10? Indeterminación, ¿qué sanción específica aplica si no está prevista? Importancia práctica. Identificar estos problemas permite anticipar conflictos jurídicos. Un abogado puede usarlos como estrategia, aprovechar la ambigüedad a favor de su cliente o señalar la vaguedad de la norma como argumento.
Un juez, en cambio, debe resolverlos buscando la interpretación más justa y coherente. Consejo profesional. Siempre que detecten ambigüedad, vaguedad o indeterminación, deben justificar su interpretación. No basta con elegir el significado que más les convenga, hay que explicar por qué esa interpretación es la más correcta. Usar métodos de interpretación: gramatical, sistemático, teleológico, histórico, y principios generales del derecho como apoyo. Antes de cerrar, una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para responder. Pregunta: cuando una palabra tiene varios significados posibles, estamos frente a A. Vaguedad, B. Indeterminación, C. Ambigüedad, D. Principio general. La respuesta correcta es la C. Ambigüedad, porque la ambigüedad surge justamente cuando un término puede entenderse de dos o más maneras distintas, generando confusión en su aplicación. En el tema anterior vimos que el lenguaje jurídico puede ser ambiguo, vago o incluso indeterminado. La gran pregunta es, ¿cómo enfrentamos estos problemas en la práctica? Ese es justamente nuestro tema 6. Técnicas de análisis de textos legales complejos. ¿Qué entendemos por textos legales complejos? Son aquellos documentos que presentan estructura densa, lenguaje técnico y múltiples niveles de significado. Ejemplos: códigos y leyes con remisiones internas, contratos con cláusulas extensas y condicionales, sentencias judiciales con fundamentos largos. El reto no está solo en leer, sino en comprender, descomponer y reconstruir el sentido de manera ordenada. Pasos básicos del análisis. 1. Lectura comprensiva inicial. Leer el texto completo sin detenerse demasiado en detalles. Identificar de qué trata en términos generales. Segunda división en partes. Separar artículos, párrafos o cláusulas. Preguntarse: ¿qué regula cada fragmento? 3. Identificación de conceptos clave. Resaltar términos jurídicos relevantes. Definirlos con apoyo de doctrina o jurisprudencia. Cuarta, detección de problemas de lenguaje. Señalar posibles ambigüedades o vaguedades. Marcar palabras que requieran interpretación especial. Quinta, aplicación de métodos de interpretación. ¿Qué dice literalmente? Gramatical. ¿Cómo encaja con el resto del ordenamiento? Sistemático. ¿Qué finalidad persigue? Teleológico. ¿Qué contexto histórico tiene? Histórico. Herramientas prácticas, esquemas y diagramas ayudan a visualizar la estructura del texto. Resúmenes en lenguaje claro. Traducir el texto a una versión más sencilla. Glosarios personales. Anotar el significado de términos técnicos poco comunes. Preguntas orientadoras. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ejemplo práctico. Supongamos un artículo legal que dice: los contratos celebrados por medios electrónicos tendrán la misma validez que aquellos otorgados por escrito, siempre que pueda comprobarse la identidad de las partes y la integridad del contenido. Paso 1. Identifico los conceptos clave: contratos electrónicos, validez, identidad, integridad. Paso 2. Señalo la condición central: deben poder comprobarse la identidad y la integridad. Paso 3. Detecto posibles problemas. ¿Cómo se comprueba la identidad? ¿Qué significa integridad del contenido? Paso 4. Aplico interpretación teleológica. La finalidad es garantizar seguridad en transacciones electrónicas. Así logramos un análisis ordenado en vez de perdernos en un texto cargado de tecnicismos. Consejos profesionales. No quedarse en la literalidad. Siempre buscar el trasfondo normativo y práctico. Usar el contexto. El texto no está aislado. Pertenece a un sistema jurídico. No temer simplificar. Hacer un resumen en lenguaje claro no es infantilizar, es comprender de verdad. Comparar con otros textos similares. Un contrato con otro contrato, una sentencia con casos anteriores. Errores comunes al analizar textos. Leer de forma fragmentada, sin entender el conjunto. Ejemplo: centrarse en una cláusula sin ver cómo se conecta con el resto del contrato. Confundir términos técnicos con su uso cotidiano. Ejemplo: acción en derecho no es lo mismo que en lenguaje común. No detectar silencios o vacíos. A veces lo que el texto no dice es tan importante como lo que dice. Olvidar el contexto social. Un mismo texto puede tener efectos distintos dependiendo de la época o del entorno cultural. Ahora, para reforzar, una pregunta rápida.
Tienen 10 segundos para responder mentalmente o en el chat. Pregunta: ¿cuál es el primer paso recomendado al analizar un texto legal complejo? A. Dividirlo en partes y subpartes. B. Leerlo de manera comprensiva en su totalidad. C. Buscar directamente jurisprudencia relacionada. D. Traducirlo de inmediato al lenguaje claro. La respuesta correcta es la B. Leerlo de manera comprensiva en su totalidad. Porque antes de dividir, resumir o buscar jurisprudencia, es fundamental captar la idea general del texto. En el tema anterior, revisamos las técnicas de análisis de textos legales complejos. Ahora avanzamos hacia dos contextos en los que la interpretación adquiere un papel especialmente delicado: la Constitución y los contratos. La interpretación constitucional. La Constitución es la norma suprema del sistema jurídico. Todas las demás leyes deben adecuarse a ella. Interpretar la Constitución no es igual que interpretar una ley ordinaria, porque tiene un lenguaje más abstracto y abierto. Ejemplo: dignidad, igualdad, libertad. Contiene principios y valores, no solo reglas. Debe proyectarse hacia el futuro. La Constitución está pensada para durar en el tiempo. Métodos aplicados a la Constitución. Interpretación evolutiva. La Constitución se adapta a los cambios sociales. Ejemplo: el derecho a la intimidad hoy incluye la protección de datos digitales, algo impensado hace 50 años. Interpretación conforme. Siempre que una norma inferior tenga varias lecturas posibles, se debe elegir la que sea compatible con la Constitución. Ponderación de principios. Cuando dos derechos constitucionales entran en conflicto, por ejemplo, libertad de expresión versus derecho al honor, el intérprete debe ponderar cuál prevalece en ese caso concreto. Ejemplo constitucional. Un artículo constitucional dice: toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. ¿Incluye la privacidad en redes sociales? ¿Protege los datos de navegación en Internet? Aquí la interpretación debe ser evolutiva y teleológica, ampliando el sentido para que se aplique a las nuevas realidades sociales. La interpretación contractual. Los contratos son la ley entre las partes, pero su interpretación tiene particularidades. Su finalidad principal es respetar la voluntad de los contratantes. El intérprete no debe quedarse solo en el texto, sino buscar lo que realmente quisieron pactar. Criterios de interpretación de contratos. Primacía de la voluntad común. Más allá de las palabras, lo esencial es lo que las partes quisieron. Interpretación contra proferentem. En caso de duda, la cláusula oscura se interpreta contra quien la redactó. Integración con la buena fe. Incluso si algo no está escrito, se entiende que las partes deben actuar lealmente. Lectura sistemática. No interpretar una cláusula aislada, sino en conjunto con todo el contrato. Ejemplo contractual. Un contrato dice: el arrendatario será responsable de los daños ocasionados en el inmueble. ¿Incluye los daños por un terremoto? ¿O solo los que cause directamente el arrendatario? La interpretación correcta, usando la lógica contractual y la buena fe, es que se refiere solo a los daños ocasionados por actos del arrendatario, no a los desastres naturales. Importancia de ambos contextos. En la interpretación constitucional, lo que está en juego son los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En la interpretación contractual, lo que se protege es la seguridad jurídica de las relaciones privadas. Ambos contextos requieren equilibrio. En la Constitución, flexibilidad y visión de futuro. En los contratos, certeza y respeto a la voluntad de las partes. Vamos a reforzar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta 1. ¿Cuál es el criterio principal al interpretar contratos? A. Lo que la parte más fuerte quiso decir. B. La voluntad común de las partes. C. La definición literal de las palabras. D. Lo que convenga al juez en cada caso. La respuesta correcta es la B, la voluntad común de las partes. Porque en derecho contractual, la interpretación busca descubrir y respetar lo que ambas partes quisieron acordar, más allá de las ambigüedades del texto. En el tema anterior vimos la interpretación en contextos constitucionales y contractuales. Ahora pasemos a un asunto clave en la práctica jurídica: los problemas de jerarquía normativa y los conflictos entre normas.
¿Qué entendemos por jerarquía normativa? El derecho se organiza en niveles. No todas las normas tienen la misma fuerza ni el mismo valor. Ejemplo, una ordenanza municipal nunca puede contradecir a la Constitución. Niveles básicos de la jerarquía normativa. Constitución, norma suprema. Leyes, normas emitidas por el legislador. Reglamentos, disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo para aplicar las leyes. Actos administrativos, resoluciones, decretos, circulares. Contratos privados, acuerdos entre partes subordinados a las normas de orden público. ¿Qué son los conflictos normativos? Se producen cuando dos o más normas parecen aplicarse a un mismo caso, pero con soluciones diferentes o contradictorias. Ejemplo, una ley que autoriza cierta actividad económica y un reglamento municipal que la prohíbe en la práctica. Criterios de solución de conflictos normativos. Existen varias reglas jurídicas que nos ayudan a resolverlos. Principio de jerarquía. La norma superior prevalece sobre la inferior. Principio de especialidad. Entre dos normas de igual jerarquía, prevalece la más específica frente a la general. Principio de temporalidad. Si son de igual jerarquía y no hay especialidad, prevalece la más reciente. Interpretación sistemática. Tratar de armonizar ambas normas para que coexistan sin anularse. Ejemplo práctico. Imaginemos este caso. Una ley nacional permite abrir farmacias las 24 horas. Una ordenanza municipal limita el horario hasta las 10 de la noche. Aquí hay un conflicto. ¿Cuál prevalece? Según el principio de jerarquía, la ley nacional tiene mayor fuerza que la ordenanza local, así que esta última no puede restringir lo que la ley autoriza. Otro ejemplo. Dos leyes de igual rango. Una regula los contratos en general y otra regula los contratos de seguros específicamente. Si hay un problema con un contrato de seguro, prevalece la Ley Especial de Seguros. Principio de especialidad. Importancia práctica. En la labor del abogado y del juez, identificar correctamente la jerarquía es fundamental para aplicar la norma correcta. Muchas estrategias legales se basan en alegar un conflicto normativo y demostrar cuál norma debe prevalecer. Además, evita errores que podrían llevar a decisiones injustas o ilegales. Consejo profesional. Ante un conflicto normativo, no quedarse solo con el nivel jerárquico. Revisar también si hay especialidad. Verificar si una de las normas es más reciente. Intentar siempre una lectura armónica antes de descartar una norma. Casos reales y comparados. En varios países se ha debatido, por ejemplo, la prevalencia de normas locales sobre regulaciones nacionales de comercio electrónico. Otro caso frecuente es la contradicción entre leyes laborales y reglamentos internos de empresas. El reglamento nunca puede restringir derechos reconocidos en la ley. Incluso en derecho internacional se generan conflictos. ¿Qué pasa si un tratado firmado por el país entra en tensión con la Constitución? En la mayoría de los sistemas, la Constitución sigue siendo suprema. Vamos a reforzar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: cuando dos normas de igual jerarquía se contradicen, ¿cuál principio ayuda a resolver el conflicto? A. Jerarquía. B. Especialidad. C. Temporalidad. D. Interpretación literal. La respuesta correcta es la B. Especialidad. Porque cuando dos normas tienen la misma jerarquía, la que regula de forma más específica el asunto concreto es la que debe aplicarse. En el tema anterior vimos cómo la jerarquía normativa y los principios de especialidad o temporalidad ayudan a resolver conflictos entre normas. Sin embargo, incluso aplicando esas reglas, puede ocurrir que la solución final parezca injusta o excesiva. Es aquí donde entran dos criterios fundamentales: la razonabilidad y la proporcionalidad. ¿Qué significa razonabilidad en el derecho? Se refiere a que toda norma y su aplicación deben ser coherentes con la lógica, el sentido común y los valores del orden jurídico. Una decisión es razonable cuando o está fundada en argumentos válidos, o evita arbitrariedades, o mantiene coherencia con los fines del derecho. Ejemplo: si una universidad expulsa a un estudiante por llegar tarde una sola vez, sería una decisión arbitraria e irrazonable. ¿Qué significa proporcionalidad? Es un criterio que exige que la aplicación de una norma o sanción sea adecuada, necesaria y equilibrada en relación con el objetivo que se busca. Se analiza en 3 pasos.
1. Idoneidad. ¿La medida sirve para alcanzar el fin? Segunda necesidad. ¿Existe una alternativa menos restrictiva? 3. Proporcionalidad en sentido estricto. ¿El beneficio de la medida justifica el sacrificio que impone? Ejemplo. Prohibir manifestaciones pacíficas para garantizar el orden público es desproporcionado, porque restringe en exceso un derecho fundamental. Importancia en la práctica jurídica. Ambos criterios funcionan como filtros de justicia cuando la interpretación literal de la norma podría conducir a resultados excesivos. Los jueces los aplican especialmente en derecho constitucional, restricciones a derechos fundamentales; derecho administrativo, sanciones de la administración pública; derecho penal, proporcionalidad de las penas. Ejemplo práctico. Un municipio establece una multa de $10,000 por estacionar en zona prohibida. ¿Es idónea? Sí, busca evitar estacionamientos indebidos. ¿Es necesaria? Tal vez no. Una multa menor podría cumplir la misma función. ¿Es proporcional? No, porque el costo es excesivo en relación con la infracción. Aquí el criterio de proporcionalidad corrige un resultado injusto. Diferencia entre razonabilidad y proporcionalidad. Razonabilidad. Examina si la decisión tiene coherencia lógica y evita arbitrariedades. Proporcionalidad. Analiza si existe un equilibrio justo entre los medios empleados y los fines buscados. Dicho de forma sencilla, la razonabilidad evalúa el qué de la decisión y la proporcionalidad el cómo se aplica. Estos criterios se han convertido en estándares internacionales. En tribunales constitucionales, la prueba de proporcionalidad es central para decidir si una restricción a un derecho fundamental es válida. En derecho comparado, se habla de la razón pública, que conecta la razonabilidad con la necesidad de que las decisiones estatales sean comprensibles y aceptables para la sociedad. Un abogado que no maneje estos criterios corre el riesgo de presentar argumentos débiles, mientras que quien los domina puede construir defensas sólidas basadas en justicia material, no solo en la letra de la norma. Consejo profesional. Siempre que redacten o interpreten, pregúntense: ¿es esta solución razonable? ¿Es proporcional al fin que se persigue? Si no pueden justificar ambas respuestas, probablemente la interpretación necesite ajustes. Vamos a reforzar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de estos elementos no forma parte del test de proporcionalidad? A. Idoneidad. B. Necesidad. C. Temporalidad. D. Proporcionalidad en sentido estricto. La respuesta correcta es la C. Temporalidad. Porque la temporalidad es un criterio de solución de conflictos normativos, no parte del análisis de proporcionalidad. En el tema anterior vimos cómo la razonabilidad y la proporcionalidad ayudan a que la interpretación de las normas sea justa y equilibrada. Hoy damos un paso más y abordamos una herramienta esencial, Isaki, la lógica jurídica. ¿Qué entendemos por lógica jurídica? La lógica jurídica es la aplicación de principios de razonamiento lógico al análisis y aplicación del derecho. Busca que las decisiones jurídicas sean coherentes, consistentes y racionalmente justificables. En palabras sencillas, ayuda a que los argumentos legales no sean arbitrarios, sino que sigan un orden lógico que los haga sólidos y defendibles. ¿Por qué la lógica es importante en la interpretación? Porque el derecho no se limita a citar normas. Se trata de argumentar y justificar decisiones. Si la interpretación carece de lógica, puede llegar a conclusiones contradictorias. El uso correcto de la lógica permite detectar inconsistencias, fortalecer argumentos, dar seguridad jurídica a las partes involucradas. Formas de razonamiento en la lógica jurídica. 1. Razonamiento deductivo. Parte de una regla general para llegar a un caso particular. Ejemplo. Norma. Todos los contratos celebrados sin consentimiento son nulos. Caso. Este contrato se firmó sin consentimiento. Conclusión. El contrato es nulo. Segundo razonamiento inductivo. Parte de casos particulares para formular una regla general. Ejemplo. En varios juicios se ha considerado que la cláusula abusiva en contratos de adhesión es inválida, se infiere un principio general de protección al consumidor. Tercer razonamiento analógico. Se aplica una solución de un caso similar a otro nuevo.
Ejemplo. Si la ley regula el arrendamiento de viviendas, podemos aplicar por analogía esas reglas al arrendamiento de oficinas. Cuarto razonamiento abductivo. Se formula la mejor hipótesis posible para explicar un hecho. Ejemplo. Ante un accidente se presume que el daño se debió a negligencia del conductor hasta que se demuestre lo contrario. Errores lógicos frecuentes. Falacias. Argumentos que parecen válidos pero son incorrectos. Ejemplo. Si esta ley es antigua, entonces ya no sirve. Falacia ad novitatem. Descalificar solo por el tiempo. Generalizaciones indebidas. Aplicar conclusiones de un caso particular como si fueran universales. Circularidad. Cuando la conclusión repite lo mismo que la premisa. Ejemplo práctico de aplicación. Supongamos que una norma dice, el trabajador tiene derecho a descanso semanal remunerado. Caso, un empleado de tiempo parcial reclama este derecho. Aplicando razonamiento lógico. Norma general, todos los trabajadores tienen ese derecho. Caso, él es trabajador, aunque a tiempo parcial. Conclusión, también le corresponde el descanso. Aquí la lógica evita interpretaciones excluyentes que serían arbitrarias. Lógica y justicia. La lógica no garantiza justicia por sí sola, pero es indispensable para llegar a ella. Una decisión puede parecer justa, pero si carece de un razonamiento lógico será frágil y fácilmente cuestionada. Los jueces, al fundamentar sentencias, deben combinar lógica, coherencia argumentativa, principios jurídicos, valores de justicia, métodos de interpretación, herramientas técnicas. Es decir, la lógica es la base estructural que sostiene todo el edificio de la argumentación jurídica. Consejo profesional. Siempre revisen sus escritos preguntándose, ¿hay coherencia entre mis premisas y mi conclusión? ¿Estoy cometiendo alguna falacia? ¿Mis ejemplos o analogías son pertinentes? Un abogado que domina la lógica jurídica proyecta confianza y solidez, tanto en documentos escritos como en audiencias orales. Vamos a reforzar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes es un ejemplo de razonamiento deductivo en derecho? A. Observar varios casos particulares y concluir una regla general. B. Aplicar una norma general a un caso individual. C. Formular la hipótesis más probable para explicar un hecho. D. Extender la solución de un caso a otro semejante. La respuesta correcta es la B. Aplicar una norma general a un caso individual. Porque la deducción consiste en partir de una regla general para llegar a una conclusión particular. Con esto cerramos el análisis del rol de la lógica jurídica en la interpretación. En el tema anterior hablamos del papel de la lógica en la interpretación jurídica. Ahora avanzamos hacia un enfoque más amplio y profundo: la hermenéutica jurídica y su relación con el contexto social. ¿Qué es la hermenéutica jurídica? Es la disciplina que estudia la teoría y práctica de la interpretación jurídica. Su objetivo es comprender cómo los juristas, jueces y abogados dan sentido a los textos legales. Va más allá de los métodos clásicos de interpretación. Busca entender el proceso completo de comprensión jurídica, influido por la historia, la cultura y la sociedad. En pocas palabras, mientras la lógica se enfoca en la coherencia formal, la hermenéutica pone atención en el significado profundo y contextual del derecho. El papel del contexto social. Las normas no existen en el vacío. Nacen y se aplican dentro de un entorno social, político y cultural. Ejemplo. Una ley de protección ambiental se interpreta distinto en un país altamente industrializado que en una comunidad indígena donde la naturaleza tiene un valor espiritual. El contexto influye en cómo entendemos conceptos como justicia, igualdad o libertad. Aportes clave de la hermenéutica. Círculo hermenéutico. Comprender un texto implica ir y venir entre la parte y el todo. Ejemplo. Para entender un artículo de la Constitución, debo leerlo en relación con el conjunto de la Constitución y, a la vez, interpretar el conjunto a la luz de sus artículos. Historicidad del derecho. Cada interpretación está influida por el momento histórico en el que vivimos. Ejemplo. La idea de familia se interpretaba de manera más restrictiva hace 50 años que hoy. Dimensión práctica. La hermenéutica no es solo teoría,
sino que busca guiar la práctica de jueces y abogados para dar respuestas acordes con la realidad social. Ejemplo práctico. Supongamos un artículo que dice, toda persona tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional. En un contexto de pandemia, esa libertad se restringe para proteger la salud pública. En un contexto de normalidad, se interpreta como una libertad plena. La hermenéutica enseña que la norma tiene un significado que evoluciona con el contexto social y las necesidades de cada época. Diferencia entre hermenéutica y lógica jurídica. Lógica jurídica busca coherencia formal y consistencia en los razonamientos. Hermenéutica jurídica busca significado, sentido y adaptación al contexto social. Son complementarias. La lógica da estructura, la hermenéutica da contenido vivo y dinámico. Hermenéutica y pluralismo jurídico. En América Latina, la hermenéutica ha cobrado especial importancia por el pluralismo jurídico. La coexistencia de sistemas legales estatales y normas consuetudinarias de pueblos originarios. Aquí el intérprete debe considerar no solo el texto escrito, sino también los valores culturales de cada comunidad. Esto enriquece el derecho y lo hace más inclusivo, pero también exige mayor sensibilidad interpretativa. Consejo profesional. Un buen jurista no se limita a leer normas, las entiende en su contexto social e histórico. Esto implica o estudiar los antecedentes históricos de las normas, o conocer la realidad social en la que se aplican, o evitar interpretaciones rígidas que ignoren cambios culturales. En definitiva, el derecho vive en la sociedad, y la hermenéutica jurídica es el puente que conecta texto y realidad. Vamos a cerrar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿qué caracteriza principalmente a la hermenéutica jurídica? A. Su enfoque en la aplicación mecánica de la ley. B. Su atención en la coherencia formal de los argumentos. C. Su análisis del sentido y contexto social de las normas. D. Su función de jerarquizar normas en conflicto. La respuesta correcta es la C. Su análisis del sentido y contexto social de las normas. Porque la hermenéutica se centra en comprender el significado del derecho a la luz de la historia, la cultura y la sociedad. Con esto cerramos nuestro tema sobre la hermenéutica jurídica y el contexto social. En el tema anterior exploramos cómo la hermenéutica jurídica conecta el derecho con su contexto social e histórico. Ahora entraremos en un problema cotidiano en la práctica legal, la interpretación de cláusulas ambiguas. ¿Qué entendemos por cláusulas ambiguas? Son aquellas disposiciones en contratos, leyes o documentos jurídicos que pueden entenderse de más de una manera. La ambigüedad puede deberse a palabras con varios significados, redacción poco clara, omisión de detalles importantes. El riesgo es que cada parte interesada interprete la cláusula a su conveniencia, generando conflicto. Ejemplo sencillo. Un contrato dice, el arrendatario debe devolver el inmueble en buen estado. ¿Qué es buen estado? ¿Pintado y renovado? ¿O simplemente sin daños graves? Tipos de ambigüedad en cláusulas jurídicas. Ambigüedad léxica, una palabra con varios significados. Ejemplo, el banco se hará cargo de los gastos, institución financiera o asiento físico. Ambigüedad sintáctica, la estructura de la frase genera confusión. Ejemplo, el proveedor entregará los bienes y servicios oportunamente. ¿Quiere decir que ambos juntos o que cada uno por separado? Ambigüedad por omisión, cuando faltan elementos que aclaren el alcance de la obligación. Reglas de interpretación aplicables. Para resolver la ambigüedad, los juristas utilizan varias reglas. Interpretar conforme a la voluntad común de las partes. Lo más importante es descubrir qué quisieron acordar realmente. Contra proferentem. La cláusula ambigua se interpreta en contra de quien la redactó, especialmente si es un contrato de adhesión. Interpretación restrictiva. En casos de obligaciones o limitaciones, se prefiere el sentido más limitado, para no imponer más de lo que se pactó. Uso del contexto. Analizar el resto del documento para aclarar el sentido dudoso. Ejemplo práctico. Cláusula. El trabajador tendrá derecho a un bono anual según los resultados de la empresa. Ambigüedad. ¿Qué significa según los resultados? ¿Siempre que haya utilidades? ¿O solo si se cumplen ciertos indicadores? ¿Quién decide cuáles resultados cuentan?
Aquí el intérprete debe acudir al contexto, otros apartados del contrato y a la buena fe contractual para darle un sentido razonable. Riesgos de no aclarar cláusulas ambiguas. Litigios prolongados y costosos. Sentencias contradictorias. Pérdida de confianza en la relación jurídica. Ventaja indebida de una parte sobre la otra. Por eso, la prevención es tan importante como la interpretación. Redactar con claridad desde el inicio es la mejor estrategia. Ambigüedad en derecho público y privado. En el derecho privado, contratos, la ambigüedad suele generar disputas económicas o comerciales. En el derecho público, leyes o reglamentos, puede afectar a miles de personas. Por ejemplo, una ley tributaria que diga se aplicará un impuesto especial a los productos de lujo. ¿Qué entra en la categoría de lujo? ¿Un automóvil? ¿Un teléfono de alta gama? Aquí la interpretación no solo resuelve un contrato, sino que impacta en toda la sociedad. Consejo profesional. Cuando enfrenten cláusulas ambiguas, sigan este orden. 1. Revisen el texto completo del documento. 2. Identifiquen la voluntad de las partes. Tercera, apliquen reglas de interpretación, buena fe, contra proferentem, interpretación restrictiva. Cuarto, fundamenten siempre con argumentos lógicos y principios jurídicos. Y recuerden, un abogado no solo interpreta, también asesora para evitar cláusulas ambiguas en futuros documentos. Vamos a reforzar lo aprendido. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta. ¿Qué regla de interpretación establece que una cláusula ambigua se entiende en contra de quien la redactó? A. Principio de especialidad. B. Contra proferentem. C. Principio de temporalidad. D. Proporcionalidad. La respuesta correcta es la B. Contra proferentem. ¿Por qué este criterio protege a la parte que no redactó la cláusula? Especialmente en contratos de adhesión. Con esto cerramos nuestro análisis sobre cómo interpretar cláusulas ambiguas en textos jurídicos. Ahora vamos a ampliar nuestra mirada para entender cómo diferentes corrientes y sistemas jurídicos han enfrentado los desafíos de la interpretación. Este es el tema 13. Análisis comparado de enfoques interpretativos. ¿Qué significa análisis comparado en interpretación? Es el estudio de cómo distintos sistemas jurídicos, tradiciones o corrientes doctrinarias entienden y aplican la interpretación del derecho. Nos permite aprender de otras experiencias, identificar fortalezas y debilidades y enriquecer nuestras propias herramientas como intérpretes. Recuerden, el derecho no es uniforme en todo el mundo, y las diferencias culturales, históricas y sociales influyen en cómo se interpreta. Principales enfoques interpretativos. 1. Formalismo jurídico. Se centra en la letra de la ley y en la lógica interna del sistema normativo. Ejemplo, el juez debe aplicar estrictamente lo que la norma dice, sin importar las consecuencias sociales. Ventaja, seguridad jurídica. Desventaja, puede llevar a decisiones rígidas e injustas. Segundo, realismo jurídico. Surge en Estados Unidos a inicios del siglo XX. Afirma que lo que importa no es solo la norma, sino cómo actúan los jueces en la práctica. Reconoce que factores sociales, económicos y personales influyen en la decisión judicial. Ventaja, muestra la realidad de la práctica jurídica. Desventaja, puede relativizar demasiado la seguridad jurídica. Tercer enfoque teleológico o finalista. Se centra en la finalidad de la norma, en lo que busca proteger o promover. Ejemplo, si una norma dice no circular en bicicleta en el parque, el fin puede ser proteger a los peatones, no prohibir el deporte en sí. Ventaja, flexibilidad y justicia material. Desventaja, puede abrir espacio a interpretaciones subjetivas. Cuarto enfoque constitucionalista. Toda interpretación debe estar orientada y limitada por la Constitución y los derechos fundamentales. Se ha fortalecido en América Latina con el auge del constitucionalismo garantista. Ventaja, protege derechos fundamentales. Desventaja, puede generar tensiones con normas ordinarias. Ejemplo comparado. En sistemas civilistas, como Francia, España o América Latina, se privilegia el método sistemático y gramatical. En sistemas common law, como Estados Unidos o Inglaterra, la jurisprudencia y la interpretación judicial tienen mayor peso que la letra estricta de la norma.
Resultado: ante el mismo problema, la solución puede variar según el enfoque dominante en cada sistema. Tendencias modernas. Hoy en día se busca un enfoque integrador. No se trata de elegir entre formalismo o realismo, sino de combinar seguridad jurídica con sensibilidad social. Se habla de interpretación constitucionalizada, jaisá, donde toda norma se lee a la luz de los derechos fundamentales. En la práctica, esto significa que el juez debe ser técnico, aplicar la norma con lógica; sensible, considerar el impacto social de la decisión; prudente, respetar la jerarquía normativa y los valores constitucionales. Consejo profesional. Como futuros especialistas en interpretación, no se queden con un solo enfoque. Sean flexibles y críticos. Usen el formalismo cuando necesiten seguridad y precisión. Usen el realismo cuando el contexto social exija reconocer la realidad. Usen el teleológico cuando quieran alcanzar la finalidad justa de la norma. En definitiva, el mejor intérprete es el que sabe cuándo aplicar cada enfoque. Vamos a reforzar lo aprendido con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál enfoque interpretativo se centra principalmente en la finalidad de la norma? A. Formalismo jurídico. B. Realismo jurídico. C. Teleológico. D. Constitucionalista. La respuesta correcta es la C. Teleológico, porque este enfoque busca interpretar las normas a partir del fin o propósito que persiguen, más allá de su literalidad. Con esto cerramos nuestro análisis comparado de enfoques interpretativos. Ahora pasaremos a una metodología muy útil para el aprendizaje y la práctica profesional: la interpretación colaborativa de textos jurídicos. ¿Qué es la interpretación colaborativa? Es una metodología donde un grupo de personas analiza en conjunto un mismo texto jurídico. Cada participante aporta su propia perspectiva, detecta problemas de lenguaje, propone posibles soluciones y las discute con los demás. El objetivo no es solo llegar a la respuesta correcta, sino enriquecer la comprensión del texto mediante el intercambio de ideas. Recuerden, el derecho no se entiende igual de manera individual que cuando se somete al escrutinio de varias miradas. Ventajas del trabajo colaborativo en interpretación: diversidad de perspectivas. Cada persona percibe matices distintos. Corrección de sesgos. Un error individual puede ser detectado por otro miembro del grupo. Mejora en la argumentación. Al tener que explicar la propia postura, se fortalece la claridad de los argumentos. Simulación de la práctica real. En la vida profesional, la interpretación suele ser colectiva, en tribunales, despachos, comisiones legislativas. Ejemplo práctico. Supongamos que un grupo analiza la siguiente cláusula: el trabajador podrá ser sancionado si incumple gravemente sus obligaciones o perturba la disciplina de la empresa. Una persona puede decir: el término incumple gravemente es vago, no define qué obligaciones son graves. Otro puede señalar: la frase perturba la disciplina es ambigua. ¿Qué conductas específicas entran aquí? Otro más puede añadir: tal vez la cláusula se interpreta contra la empresa porque fue quien la redactó. Al final, la discusión permite llegar a una interpretación más clara y consensuada que la que obtendría cada uno por separado. Métodos para organizar la interpretación colaborativa. Lectura compartida. Cada participante lee una parte del texto y resume lo que entiende. Discusión guiada. Un moderador plantea preguntas clave. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué consecuencias tiene? Lluvia de interpretaciones. Se recopilan todas las posibles lecturas antes de intentar llegar a un consenso. Debate de posturas opuestas. Algunos participantes defienden una interpretación y otros la contradicen. Ampliación, 3 minutos extra. Aplicación en distintos ámbitos. En la educación jurídica. Sirve como ejercicio en el aula o en diplomados virtuales. Permite que los estudiantes practiquen habilidades de argumentación. En el trabajo profesional. Equipos de abogados en un despacho interpretan juntos un contrato complejo antes de negociar con la contraparte. Los jueces de una corte colegiada deliberan en conjunto sobre el sentido de una norma constitucional. En la vida institucional, parlamentos y congresos debaten proyectos de ley, cada uno aportando una interpretación de las palabras que deben aprobar.
Esto demuestra que la interpretación colaborativa no es un simple ejercicio académico, sino una realidad práctica en todos los niveles del derecho. Consejo profesional. Al participar en ejercicios colaborativos, no se trata de ganar el debate, sino de aprender del contraste de opiniones. La clave está en escuchar activamente, justificar con argumentos claros y respetar las posturas distintas. Recuerden, en el mundo real muchas veces la mejor interpretación surge del consenso razonado, no de la imposición individual. Vamos a reforzar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes beneficios se obtiene principalmente de la interpretación colaborativa de textos jurídicos? A. Permite aplicar solo el criterio personal del intérprete. B. Favorece la diversidad de perspectivas y la corrección de sesgos. C. Elimina la necesidad de argumentar las conclusiones. D. Sustituye el análisis individual por completo. La respuesta correcta es la B. Favorece la diversidad de perspectivas y la corrección de sesgos, porque este tipo de interpretación busca enriquecer el análisis mediante el contraste y la participación de varios intérpretes. Con esto cerramos el tema de la interpretación colaborativa de textos jurídicos. Este es el último tema de nuestro primer módulo: interpretación jurídica y análisis de textos legales. Hemos recorrido desde los fundamentos de la interpretación hasta sus distintos métodos, problemas de lenguaje y enfoques prácticos. Ahora cerraremos con un aspecto fundamental que atraviesa todo el ejercicio interpretativo: la ética y la responsabilidad profesional. ¿Por qué hablar de ética en la interpretación? Porque el derecho no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una práctica que impacta en la vida de las personas. Interpretar una norma no es una actividad neutral. Cada decisión interpretativa puede beneficiar a unos y perjudicar a otros. Por eso, los intérpretes del derecho, jueces, abogados, académicos, funcionarios, tienen una responsabilidad ética frente a la sociedad. Principios éticos en la interpretación: imparcialidad, evitar sesgos personales o intereses ocultos; honestidad intelectual, no forzar el texto para acomodarlo a conveniencias particulares; transparencia, fundamentar las decisiones de manera clara y abierta; respeto a los derechos humanos. Toda interpretación debe ser compatible con la dignidad y libertad de las personas. Ejemplos de dilemas éticos. Un abogado descubre que una cláusula contractual puede interpretarse de manera ambigua. ¿Debe aprovechar la ambigüedad en favor de su cliente o debe advertir que puede haber un perjuicio futuro? Un juez interpreta una norma que afecta derechos fundamentales. ¿Debe aplicar la norma literalmente, aunque produzca un resultado injusto, o debe recurrir a principios constitucionales? Estos dilemas muestran que la interpretación siempre conlleva un acto de responsabilidad moral. La responsabilidad profesional. La labor interpretativa no solo afecta el caso en cuestión, sino que crea precedentes que influyen en otros casos. Un contrato mal interpretado puede abrir la puerta a litigios futuros. Una sentencia judicial interpretada de forma arbitraria puede debilitar la confianza en el sistema de justicia. Por eso, el intérprete tiene la responsabilidad de pensar en el impacto a largo plazo de sus decisiones. Ampliación ética y justicia en el derecho contemporáneo. En la actualidad se habla de la ética de la argumentación. Significa que los juristas deben exponer sus razones de manera que puedan ser aceptadas por cualquier ciudadano razonable. También se relaciona con la idea de razón pública. Las interpretaciones deben ser justificables no solo ante abogados, sino ante la sociedad en general. Esto obliga a que las decisiones jurídicas sean comprensibles, razonables y justas, más allá de la técnica. Consejo profesional. Antes de dar por válida una interpretación, pregúntense siempre: ¿estoy siendo honesto con el texto y con las partes involucradas? ¿Mi interpretación respeta la dignidad y los derechos de las personas? ¿Podría explicar públicamente esta interpretación sin que parezca arbitraria o injusta? Si la respuesta es afirmativa, entonces estamos actuando con ética y responsabilidad. Vamos a cerrar con una pregunta rápida. Tienen 10 segundos para pensar la respuesta. Pregunta: ¿cuál de los siguientes principios refleja mejor la ética en la interpretación jurídica? A.
Favorecer siempre a la parte más poderosa. B. Ajustar la interpretación a la conveniencia del intérprete. C. Fundamentar las decisiones con honestidad y respeto a los derechos. D. Evitar toda explicación para mantener el poder interpretativo. La respuesta correcta es la C. Fundamentar las decisiones con honestidad y respeto a los derechos. Porque la ética interpretativa exige transparencia, responsabilidad y respeto a la dignidad humana. Con esto hemos concluido nuestro primer módulo, Interpretación jurídica y análisis de textos legales. Quiero felicitarlos sinceramente por el esfuerzo y la atención que han dedicado a lo largo de estas 15 lecciones. Hemos construido una base sólida que nos servirá para avanzar hacia el próximo módulo sobre redacción jurídica profesional. Les agradezco mucho su participación activa y les invito a que nos acompañen mañana en la siguiente clase, donde daremos continuidad a este diplomado con nuevos aprendizajes y ejercicios prácticos. Ahora cedo la palabra a nuestra anfitriona Nancy, quien nos acompaña en todos los módulos y dará el cierre oficial de la sesión de hoy. Muchísimas gracias, profesor Mateo, por todo el conocimiento y la experiencia que nos ha compartido durante esta primera jornada. Queremos también agradecerles a todos ustedes, participantes, por haberse quedado hasta el final de esta sesión. Sabemos que el tiempo es valioso, y es un honor contar con su compromiso, su interés y su participación activa. Hoy hemos concluido el módulo 1, Interpretación jurídica y análisis de textos legales, donde hemos construido las bases fundamentales que servirán como punto de partida para los siguientes días. Felicitaciones a cada uno de ustedes por el esfuerzo, por la atención y por la constancia que han mostrado durante toda la clase. Recuerden que este es solo el inicio del camino. Mañana continuaremos con el módulo 2, Redacción jurídica profesional, donde exploraremos cómo comunicar de manera clara, precisa y persuasiva en el ámbito jurídico, desarrollando herramientas que son esenciales en la práctica profesional. Los invitamos a conectarse nuevamente a la misma hora para seguir fortaleciendo juntos estas competencias que sabemos marcarán la diferencia en su vida académica y laboral. En nombre de todo el equipo organizador, gracias una vez más por acompañarnos. Les deseamos un excelente descanso y los esperamos mañana para continuar con el diplomado.